El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. La hipertensión arterial sistémica es la enfermedad cardiovascular más común que afecta a la mayoría de la población mundial. Actualmente se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte. Este padecimiento generalmente se acompaña de varios factores de riesgo como aumento del peso corporal, glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre. Generalmente para su manejo y control terapéutico se utilizan medicamentos de primera línea que tienen estructuras químicas y mecanismos de acción diferentes con el propósito de normalizar las cifras de presión arterial, colesterol y triglicéridos. Estos medicamentos generalmente son administrados por largo tiempo, por lo que representan un alto costo que afecta a la economía de la familia. Además, algunos pacientes no toman sus medicamentos a las horas adecuadas, por lo que el resultado no es el deseado o incluso tiene efectos secundarios. Por lo antes mencionado, es importante desarrollar nuevos medicamentos que ayuden a controlar tanto la hipertensión como los problemas metabólicos. Con este propósito, en la Facultad de Medicina de la UNAM se estudian plantas medicinales mexicanas con efectos cardiovasculares y metabólicos. Para conversar de estas investigaciones, contamos con nuestro invitado, el doctor Marte Lorenzana Jiménez. Bienvenido, doctor Marte. Muchas gracias, Ricardo. El doctor Marte nació en Xochimilco, realizó sus estudios de licenciatura en medicina, la maestría en farmacología y el doctorado en ciencias fisiológicas de la UNAM. Ha estudiado los efectos neurotoxicológicos de varios disolventes industriales en animales en desarrollo. Durante los últimos 12 años ha incursionado en el estudio de las plantas medicinales con efectos cardiovasculares. Nuestro tema de hoy es el matapalo, Scrutanthus venetus, planta mexicana contra la hipertensión arterial. Para empezar, ¿qué es la hipertensión arterial sistémica? Claro, con mucho gusto. Normalmente todos tenemos una presión arterial, es decir, la fuerza que impulsa la sangre sobre las paredes arteriales. Esta fuerza depende de la actividad cardíaca, del volumen sistólico y de la resistencia vascular que ofrecen arteriolas y capilares. Normalmente todo el mundo sabe y conoce que son de 120 milímetros de mercurio la presión máxima o sistólica y 80 milímetros de mercurio la presión diastólica. De tal manera que en los individuos normales y hasta la edad de 25-30 años, estas deben ser las cifras tensionales. Incluso en niños también estos niveles de presión deben considerarse como normales. De tal manera que cuando estas cifras aumentan por encima de estos valores que acabamos de mencionar, empieza ya a denominarse una hipertensión arterial sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque afecta a todo el organismo. Generalmente se han establecido valores como un límite máximo tolerado de 140 milímetros la presión sistólica y 90 de la presión diastólica. Estos valores implican ya una medida de terapéutica. ¿Por qué? Porque precisamente la hipertensión arterial produce trastornos en todo el organismo. Y como hay factores que la regulan, muchos de ellos pueden ocasionar aumentos breves, pasajeros, pero muy peligrosos, como suele ser una ruptura de un vaso sanguíneo cerebral o una ruptura de un vaso coronario. Pero a la vez, en la hipertensión arterial se van desarrollando varias alteraciones, como son el aumento de glucosa sanguínea, el aumento de triglicéridos, el aumento en la coagulación de la sangre, y todo esto se va convirtiendo en un problema cada vez más serio. Por eso es que los niveles de presión
los debemos de controlar, es decir, tratar de disminuir esos valores de 140 a 90 para que no ocasionen más alteraciones. ¿Cuáles son los riesgos de tener la presión arterial elevada? Elevada. Muy bien. Precisamente los riesgos los podemos dividir de acuerdo a los órganos afectados. Riesgos cerebrales, riesgos cardíacos, renales, alteraciones de la circulación vascular periférica. De tal manera que todo esto lo debemos de cuidar porque se producen alteraciones muy serias. Por ello es que la cifra alta, tanto la diastólica como la sistólica, debe disminuirse. ¿Por qué? Porque estos riesgos aumentan la producción de alteraciones en la vida del sujeto. Por ejemplo, si tiene una hemorragia cerebral, pues va a tener problemas de hemiplegias o puede haber problemas de parálisis total del cuerpo humano, alteraciones cardíacas, infartos, rupturas, alteraciones renales que generalmente traen consecuencias muy serias porque alteran todo el metabolismo hidroelectrolítico y frecuentemente acaban con problemas muy serios que muchas veces requieren de trasplante renal. Esta hipertensión arterial sistémica que le hemos denominado, debemos de decir que es una hipertensión primaria o esencial. ¿Por qué le llamamos primaria o esencial? Porque precisamente no se encuentra una causa justificada que esté alterando la presión, sino son generalmente factores multifactoriales que ocasionan esta alteración. Y esta hipertensión arterial sistémica, que como ya mencionó el doctor Ricardo, está reportado que es una de las causas 10 primeras de muerte actual, tanto a nivel población mexicana como población mundial. De tal manera que es un trastorno bastante frecuente en la población y nosotros debemos de tener medidas para controlar esta presión alta. Y precisamente como es hipertensión esencial o primaria, requiere necesariamente de tratamiento farmacológico o bien ayudarse con algunas plantas con efectos sobre la presión arterial. Y precisamente sobre los medicamentos, ¿hay algún riesgo de tomar estos medicamentos? Claro que sí, porque la presión arterial en algunos pacientes no saben que son hipertensos, se les llama el factor de muerte silencioso, porque muchas veces cuando ya el paciente se da cuenta, presenta trastornos como cefaleas intensas, trastornos en el sistema de dormir, trastornos urinarios, trastornos cardíacos. Ya avanzó su padecimiento y los problemas empiezan a hacerse cada vez más graves. Por eso hay que tener mucho cuidado con que los pacientes se chequen, o todos los sujetos nos debemos de checar periódicamente los valores de presión arterial para controlar que nuestra presión no se eleve demasiado por encima de los valores que decíamos 80-120. Pero hablamos un poco de los medicamentos. ¿Cuáles son? Los medicamentos. Bueno, como señalamos aquí, actualmente la norma oficial mexicana reporta 4 grupos principales de medicamentos de primera línea. Los primeros que se empezaron a utilizar fueron los derivados y análogos del captopril. Captopril, lisinopril, ramipril, todos estos son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Este es un primer grupo, porque como les decía, el mecanismo regulador de la presión es bastante complicado y es importante conocer cuáles son todos los factores que intervienen, porque muchos de los medicamentos que se utilizan actúan precisamente a diferentes niveles de acción, donde actúan los factores que regulan la presión arterial. Entonces, acabo de mencionar los que llamamos nosotros genéricamente los priles. Captopril, rinopril, lisinopril, enalapril. Todos ellos son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y tienen efectos hipotensores. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es que estos medicamentos producen caídas bruscas de la presión arterial que se traducen por desvanecimientos
del sujeto y pérdida del conocimiento, alteraciones cardíacas, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, porque disminuye bruscamente. Algunos de ellos producen alteraciones fetales cuando la mujer está en gestación. Precisamente es una de las medidas de control que hay que tener presente. El segundo grupo son los inhibidores que le llamamos artanes, como el losartán, telmisartán, emisartán. Estos son inhibidores del receptor de angiotensina. Estos actúan a nivel periférico. Son de uno de los grupos de las sustancias relativamente recientemente introducidas y como señalábamos al principio, el problema son sus costos. Como el paciente requiere de estar administrándose los medicamentos por largo tiempo, pues resultan bastante costosos. También estos medicamentos tienen peligros de reacciones que le llamamos nosotros adversas, que son muy parecidos a los priles. Uno de los efectos señalados en los priles es la producción de tos. Y este fenómeno muchas veces el paciente le resulta demasiado molesto y suspenden el tratamiento. El losartán también tiene efectos muy similares a los priles. Vamos a un corte y continuamos. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Continuamos con nuestro tema de hoy, el matapalo, Strutanthus venetus, planta mexicana contra la hipertensión arterial, con el doctor Marte Lorenzana Jiménez. Doctor, estábamos hablando sobre los medicamentos que se usan en la clínica. ¿Qué otros nos faltan? Sí, nos faltan dos grupos más, rápidamente los vamos a mencionar. Uno es el denominado bloqueadores de canales de calcio. Estos son medicamentos bastante recientes en la introducción terapéutica de la hipertensión arterial sistémica, porque también además se utiliza en trastornos cardíacos. Uno de ellos es el nifedipino y los preparados son Adalat, por ejemplo, Adalat Oros, que es muy utilizado. El otro grupo son los diuréticos, que generalmente pertenecen al grupo de las tiazidas y que se utilizan muchas veces como primer medicamento para el control de la hipertensión arterial. A esas alternativas, ¿por qué estudiar plantas? ¿Por qué estudiar plantas? Precisamente porque los efectos adversos o reacciones adversas que producen los medicamentos son muchas veces peligrosas, como dijimos, el daño al producto en desarrollo. Los efectos de hipotensiones arteriales súbitas y otros trastornos que muchas veces resultan bastante peligrosos. Por eso es conveniente coadyuvar los tratamientos. Pensamos nosotros que con el uso de plantas se puede ayudar al paciente a controlar su presión arterial alta. Y en nuestro laboratorio desde hace muchos años estamos interesados en el estudio de plantas con efectos cardiovasculares, es decir, sustancias que afecten tanto al corazón como al sistema vascular y como consecuencia de ello uno de los efectos es la disminución de la presión arterial, porque también existe otro trastorno que es la baja de la presión arterial. En esta situación se le debe de administrar un medicamento para que se eleve la presión arterial. Y un medicamento que hace esto es la capsaicina, contenida en nuestros chiles famosos mexicanos. Es lo que pica. Es lo que pica, exactamente. Con esta sustancia la presión arterial se eleva, se regulariza, porque tenemos muchas plantas que dicen, si tiene la presión baja, este se la sube, y si la tiene alta, este se la baja. ¿Sí? Entonces el Strutanthus, el injerto del que nos va a hablar hoy, o matapalo, es una planta interesante, es una planta hemiparásita, epífita, es decir, crece sobre huésped, que son arbustos o árboles como las casuarinas, los fresnos, los duraznos, los cítricos. En todos ellos se desarrolla esta planta que nosotros utilizamos sus hojas. La planta
se adosa a los tallos y crece dando sus ramas hasta de 2 a 3 metros de largo y todas ellas rodeadas de hojas en posición alterna. Las hojas son de aspecto coriáceo, es decir, son gruesas y son las que utilizamos. Hemos hecho también estudios en los tallos y nos hemos encontrado que también contiene sustancias que disminuyen la presión arterial. Y bueno, ¿qué resultados se han obtenido ¿Qué resultados hemos obtenido? Del matapalo? Precisamente iniciamos con el extracto seco de las hojas y lo que habitualmente hacemos es el extracto metanólico de las hojas secas pulverizadas y hacemos un extracto de una vez que ya se ha evaporado totalmente la fracción alcohólica. Se vuelve a resuspender en solución salina para determinar las concentraciones que nosotros vamos a administrar. Entonces, hemos hecho ya diferentes tipos de estudios porque ya llevamos un buen número de años estudiando esta planta. Sin embargo, como uno de los propósitos es tratar de encontrar los principios activos, también ya tenemos conocimientos de que se tratan de sustancias de tipo flavonoide, particularmente quercetina. Creemos que esta es la responsable del efecto vasodilatador e hipotensor, porque hemos hecho estudios en tejidos aislados precisamente para tratar de corroborar cuál es el mecanismo de acción de este efecto hipotensor y hemos encontrado relajación del músculo liso en vasos aislados. Sí, precisamente es lo que le iba a preguntar. ¿Dónde hacen los estudios? ¿Que es con pacientes o No, es con hasta ahora, modelos? Hasta ahora hemos estado utilizando solamente modelos biológicos. Todos nuestros estudios han sido a nivel preclínico, precisamente porque en el desarrollo de nuevos medicamentos, las primeras fases de estudio deben ser muy exhaustivas en especies biológicas inferiores. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros? Generalmente roedores, rata, ratón, hámster, para hacer los estudios preclínicos. Precisamente una vez que tengamos todos los estudios perfectamente sólidos, pasaremos ya a los estudios clínicos. Sin embargo, hay datos etnobotánicos que nos relatan el uso de esta planta. Algunas personas la utilizan para la tos y la utilizan como agua de tiempo para sentirse bien. Nosotros quisimos hacer algunos estudios sobre estos efectos que evidentemente son sobre el sistema nervioso central y realmente no pudimos obtener datos que nos permitieran concluir estas aseveraciones. Pero en sus modelos animales con roedores sí disminuye la hipertensión. Sí, en los modelos biológicos con roedores produce hipotensión arterial. Apenas hemos empezado a hacer estudios en modelos con síndrome metabólico, es decir, con alteración de glucosa, lípidos y aumento de presión. También produce disminución de la presión arterial. ¿Y han determinado la toxicidad de este extracto? Sí, al ratones? principio es lo primero de los datos que es necesario obtener. ¿Qué tan tóxica es la sustancia que estamos manejando? Para que el remedio no mate igual que la enfermedad, ¿no? Igual que la enfermedad. Y precisamente las primeras dosis que empezamos a utilizar para el efecto hipotensor fueron de 100 miligramos por kilo de peso. Fue la primera dosis que nos produjo un efecto inmediato de disminución de la presión arterial. El efecto duró 30 minutos. Se alteró también notablemente la frecuencia cardíaca y el animal murió a los 35 minutos. Entonces nosotros decimos que droga que no mata no cura. Esta mató, algo hace, y entonces lo que hay que seguir afinando son las dosis. Y precisamente hicimos los siguientes estudios con dosis menores, empezando por 10, 5 miligramos por kilo de peso, para realizar lo que nosotros llamamos curva dosis-respuesta. Y a la vez también hicimos nosotros las determinaciones en ratón, que es el animal que nosotros generalmente utilizamos, para estudiar la letalidad. Primero tratamos de determinar lo que se llama la dosis letal 50. Y resulta interesante porque las cantidades que nosotros obtuvimos fueron alrededor
de 3.400 miligramos por kilo de peso. O sea, es inocuo. Es una dosis bastante alta para matar al 50% de Cura, los animales. pero no mata. Vamos a una cápsula del muérdago. El muérdago, por Diana Marchal Valencia, publicada en Arbo, Boletín de la Sociedad Mexicana de Arboricultura 2009. Muérdago designa a las plantas semiparásitas que infestan árboles y arbustos para obtener de ellos agua y sales minerales. Muérdago proviene del latín mordicus, es decir, mordedor. Los muérdagos son plantas a las que también se les dice en la América Latina injerto, matapalo, secapalo, entre otros nombres. Los antiguos pueblos europeos consideraban al muérdago mágico y sagrado. Comúnmente se le asocia con los druidas, sacerdotes de los galos, para quienes nada más era sagrado el muérdago y el árbol al que estaba adherido, especialmente si era un roble. Según los primeros cristianos, el muérdago solía ser un árbol, del cual se extrajo la madera para hacer la cruz en la que murió Jesús. Tanta fue la vergüenza del árbol que se encogió y convirtió en un parásito de otros árboles. Existen cerca de 1.500 especies de muérdago distribuidas en todo el mundo. Se agrupan en dos familias. Las semillas de los muérdagos son diseminadas principalmente por las aves. Una vez que la semilla pegajosa se adhiere a la rama, comienza a producir estructuras de penetración llamadas austorios. El muérdago engaña al árbol, haciéndole creer que es parte suya, para así obtener lo que necesita. La infestación por muérdago conduce al árbol a la muerte, y no necesariamente en un plazo muy largo. Algunos de los síntomas son la muerte de las ramas altas, dando el efecto de escobas de barrendero o escobas de bruja, la reducción del crecimiento, la floración y la fructificación. Los especialistas señalan que las especies de muérdago constituyen una amenaza para los árboles de la Ciudad de México. Por ejemplo, en el año 2006, Leonor Sandoval y Marcela Gutiérrez reportaron que 83 de cada 100 árboles de las áreas verdes de 10 delegaciones estaban infestadas en mayor o menor medida con muérdagos. Es indispensable y apremiante establecer el control de los muérdagos en el DF. Pues bueno, doctor, usted le está encontrando algo positivo a algunas especies de muérdagos o matapalos. Sí, efectivamente, porque hemos estudiado también otras especies como el Cytocanthus caliculatus. Esta es originaria de León, Guanajuato. Se parece al Strontanthus venetus. También tiene efectos muy similares. De los últimos que hemos encontrado de estos muérdagos está la inhibición de la proliferación de células de cáncer de mama. Estas sí son de humano, ¿sí? Entonces, esto nos entusiasma mucho porque además tiene efectos antineoplásicos. También hemos visto que hay efectos sobre la proliferación celular en corazón, porque precisamente el efecto que produce en la frecuencia cardíaca también produce lesiones de destrucción, pero a su vez también produce sitios de reparación celular. Y estos resultados los han publicado en revistas científicas. Exactamente, sí, los hemos publicado. Tenemos varias publicaciones en la revista digital universitaria y en las revistas de plantas medicinales mexicanas. Generalmente en todos los congresos hemos comunicado los resultados obtenidos. Bueno, nos queda muy poco tiempo, solo para concluir. ¿Contempla a futuro la aplicación clínica del matapalo y en qué forma? Ya sea como un medicamento, como un remedio herbolario, un tecito o un fetomedicamento. ¿Cómo lo ven? En primer lugar, creemos que sí ofrece posibilidades terapéuticas. Incluso una publicación le llamamos así, el Strontanthus venetus, como planta potencialmente útil en el tratamiento de enfermedades vasculares y metabólicas. ¿Cómo lo vamos a usar? Generalmente el propósito es conocer principios activos, obtenerlos, purificarlos y ver el rendimiento que obtenemos de la planta. Porque si el rendimiento es bajo, ahí hay uno de los problemas. Se requiere mucha planta para obtener la suficiente cantidad de principio activo. Pero de principio hay algo... Creo que sí vale la pena conocer
los resultados. Agradecemos al doctor Marte Lorenzana, quien trató el tema el matapalo, planta mexicana contra la hipertensión arterial. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestro Ricardo. Los esperamos en nuestro próximo programa. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.